llueve sobre mí. La herida en tu costado fue el precio pagado, te diste tú por mí. Majestuoso, poderoso, Salvador. Majestuoso, poderoso, Redentor. Ante tu santidad, ante tu majestad, yo rindo lo que soy a tus pies, mi Señor. Ante tu gloria, oh, te adoro, oh Señor. Te glorificaré por siempre, cantaré. Ante tu santidad, ante tu majestad, yo rindo lo que soy a tus pies, mi Señor. Ante tu gloria, oh, te adoro, oh Señor. Glorificaré por siempre, cantaré. Las marcas en tus manos son prueba de tu amor que llueve sobre mí. La herida en tu costado fue el precio pagado, te diste tú por mí. Majestuoso, poderoso, Salvador. Majestuoso, poderoso, Redentor. Ante tu santidad, ante tu majestad, yo rindo lo que soy a tus pies, mi Señor. Ante tu gloria hoy te adoro, Señor. Te glorificaré por siempre, cantaré. Ante tu santidad, ante tu majestad, yo rindo lo que soy a tus pies, mi Señor. Ante tu gloria hoy te adoro, Señor. Te glorificaré por siempre, cantaré. Ante tu majestad, ante tu santidad, ante tu majestad, yo rindo lo que soy a tus pies, mi Señor. Ante tu gloria hoy te adoro, Señor. Te glorificaré por siempre, cantaré. Ante tu santidad, ante tu majestad, yo rindo lo que soy a tus pies, mi Señor. Ante tu gloria hoy te adoro, Señor. Te glorificaré por siempre, cantaré. Sí, Señor, cantamos ante tu majestad, cantamos ante tu gloria, Rey. Señor, gracias por tu presencia. Gracias porque podemos reunirnos, Señor, porque podemos unirnos en un solo sentir, adorarte y buscar tu rostro. Porque no importa cuán pesada haya sido nuestra semana, tú siempre estás aquí, oh Rey.
cuando nos disponemos a buscarte, porque tú nunca has rechazado un corazón contrito y humillado, porque sigue siendo tu naturaleza, Señor, recibir a aquel que viene con un corazón sincero delante de ti. Hoy te cantamos desde lo profundo de nuestro corazón y te decimos, Señor, gracias. Creemos en todo lo que tú has prometido y en todo lo que tú haces y en todo lo que tú harás, Señor. Recibe gloria y recibe honor en el nombre de Jesús. Amén. En el Padre, creemos en Jesús, en el Espíritu Santo, y nos dio vida en la cruz. Creemos en su sacrificio, creemos que Él venció, que ha resucitado y volverá otra vez. En el Espíritu Santo, y nos dio vida en la cruz. Creemos en su sacrificio, creemos que Él venció, que ha resucitado y volverá otra vez. Que los perdidos y muertos cobren vida hoy. Aquí ahora nos invada su amor, que la iglesia se levante y proclame su fe. Creemos, creemos, y las puertas del infierno no prevalecerán. El poder de Dios nos dio libertad y sabemos que su amor nunca fallará. Creemos, creemos. Creemos en el Padre, creemos en Jesús, en el Espíritu Santo. Creemos, creemos. Creemos en el Padre, creemos en Jesús, en el Espíritu Santo, y nos dio vida en la cruz. Creemos en su sacrificio, creemos que Él venció, que ha resucitado
quitado y volverá otra vez. Creemos, Señor, creemos, creemos, creemos en ti, oh Rey. creemos. Plenamente, Señor. En todo lo que has hecho, en todo lo que harás, estamos conscientes, oh Rey, que sigue siendo tú nuestra única esperanza, que sigue siendo tú nuestra ancla, la fuerza que sostiene nuestras vidas. Ese eres tú, Rey. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en el alma te hice llamar. Hay en lo oscuro tu amor profundo, cruzó las sombras y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina verdad tan grande, dándole gracia al corazón? Dejó su gloria de mi pecado, el servicio. La cruz ha hablado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco.
Hey, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a otro Wow de Noche. Súper agradecidos con Dios de que podamos tener otra vez nuestra cita de media semana, nuestra cita donde venimos precisamente a poder adorar a Dios, recargar nuestras pilas, recordarnos de quién somos, a quién le pertenecemos y bueno, volver a conectarnos con sus planes, con una palabra que siempre nos vigoriza la fe, que nos reta y que nos permite extendernos a nuestra fe. Así que todos ustedes sean bienvenidos. Espero que el tiempo de alabanza y de adoración haya sido de mucha bendición para ustedes. Hoy, como cada miércoles, tengo una palabra dentro de este contexto de un versículo y vamos a experimentar algo que estoy seguro va a retar nuestra fe, pero también nos va a dar el impulso como para poder retomar muchas de las cosas que Dios tiene para nosotros. Pero si me acompañan, ¿por qué no oramos primero? Vamos a orar por las necesidades que siempre existen, pero también el privilegio que nosotros tenemos como iglesia de conectarnos con Dios y funcionar de verdad como ese vínculo, como esa escalera para ir al cielo y traer a la tierra todas las cosas que Dios ya tiene preparadas para nosotros y otras intercederlas y pelearlas a través de la oración. Así que si me acompañan, oramos por eso. Señor, gracias una vez más. Venimos, Señor, agradecidos contigo. Venimos, Señor, con hambre y con sed. Ciertamente, Señor, nuestra alma te necesita. Es increíble, Señor, como por más fortaleza física, por más cuidado que tengamos en esto, en la parte espiritual, Señor, también necesitamos tener la conciencia y la atención de alimentarnos, de descansar en ti, Señor, de venir a ejercitar nuestra fe. Y una vez más hoy día, Señor, tenemos la oportunidad de hacerlo. Hoy quiero orar, Señor, por quienes están conectados, por quienes hoy necesitan de tu abrazo, quienes hoy necesitan, Señor, de una palabra que solamente tú puedes interiorizar en el corazón, en la mente, en el espíritu de cada uno de nosotros, Señor. No hay duda de que tu amor está ahí. No hay duda, Señor, de que tú estás cercano, aun y cuando nosotros no buscamos estar cercanos a ti, tú sí lo estás, Señor. Y no hablo solamente del atributo de la omnipresencia, sino de la intención de tu corazón, Señor, de estar siempre atento, cuidadoso, amoroso a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Yo entiendo que en este tiempo prolongado, Señor, de cosas tan diferentes que nos ha tocado vivir, hay un desgaste distinto, hay preocupación, hay un bombardeo también, Señor, a nivel social, cultural, político, que termina por afectar, Señor, aún al más positivo. Termina siempre, Señor, también por traer una carga, un peso, aún a aquellos, Señor, que seguimos creyendo que tú eres soberano y que tú tienes control sobre todo. Pero sí es bien cierto, Señor, y bien necesario que también reconozcamos nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad, pero también tu fidelidad, tu poder y tu presencia. Hoy de nuevo, Señor, gracias por eso. Hoy nos unimos a orar, Señor, particularmente para aquellos que están en esta batalla con su salud, en esta batalla, Señor, que tiene también la atención del mundo a través del COVID-19, Señor. Hoy oramos por tu cuidado, por tu protección, y oramos también, Señor, por aquellas personas que están en medio de esa batalla. Dales victorias, Señor, que tu presencia esté ahí y que ellos puedan recuperarse, Señor, responder bien. Oramos por el sistema de salud en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro estado. Oramos, Señor, por aquellos que están ahí en la línea de la batalla, para que tú sigas trayéndoles, Señor, ánimo, fortaleza, bendición, que estés con ellos, que estés con sus casas y, Señor, que también en este tiempo les cuides y les protejas. Oramos, Señor, por aquellos que están metidos en los laboratorios buscando, Señor, respuestas, propuestas, soluciones, y te pido, Señor, en medio de eso, que también tú traigas, Señor, aceleramiento para que haya la paz que otros necesitan, Señor, también en el área de la ciencia. Nosotros queremos, Señor, recordarnos, y en eso está nuestra paz, que tú eres bueno, que tu amor y tu gracia está aquí para nosotros y es para siempre. Que esa, Señor, no sufre debilidad, que esa, Señor, nunca está menguando,
sino por el contrario se renueva y se refresca cada mañana. Hoy oro, Señor, también por mi hermana Mari, por sus batallas, Señor, y en el nombre de Jesús yo sigo creyendo que tú tienes un plan extraordinario. Di la palabra, hablamos vida en lugar de muerte, hablamos salud en lugar de enfermedad. En el nombre de Jesús hablamos gozo en lugar de tristezas. Para cualquier persona hablamos restauración, hablamos restitución. Yo hablo reconciliación, Señor, en lugar de separación. Hablo que el avance de la fe, la victoria de la fe en la vida de aquellos que siguen creyendo, aferrados a ti, Señor, por avanzar en su vida en medio de todo este ambiente de oposición. Señor, nos sigas dando victorias y nos sigas permitiendo sentir tu abrazo y sobre todo, Señor, lo sobrenatural de tu presencia. Hoy oro a distancia, Señor, también por cada necesidad que hay en medio de las gentes, las personas, nuestras familias extendidas que nos siguen fuera de nuestra iglesia, pero que son parte del cuerpo y que son parte, Señor, de lo que tú estás haciendo. Así que bendigo las vidas y las familias de cada uno de estos lugares. Y Padre, te pido en especial que hoy día tu palabra nos venga a vigorizar a la fe, nos venga a recordar, Señor, como en tu palabra hay no solamente sabiduría y dirección, sino está la nutrición, el alimento, el vigor que necesita nuestro ser para avanzar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, familia, hoy quiero de nuevo avanzar sobre esto. Antes, déjame darles un pequeño update, a ponerlos un poquito al día. En nuestro estado, aquí en el estado de Chihuahua, se sigue estando un poco restringido a comparación de a lo mejor en algunos otros estados de nuestro país. Seguimos pendientes de las instrucciones que se den en esas instancias. Lo que sí queremos anticipar y lo que sí queremos decir es que nosotros como iglesia creemos que nuestra principal responsabilidad va a ser seguir cuidando de ustedes, de sus casas, de sus familias. Así que para atender algunas de estas preguntas que me han hecho a través de las redes o a través de echarme un telefonazo para preguntarme cómo estamos nosotros en relación a abrir el edificio para recibirles, queremos irnos con calma. Sí queremos tener el cuidado de protegerlos a ustedes, que es lo que más nos interesa a nosotros, y vamos a ir despacio. Pero de todas maneras yo quisiera hacer algo y quisiera invitarles a ustedes a que lo consideren. Pero si a alguno de ustedes de verdad les serviría el venir a casa y estar con nosotros aquí durante alguna de estas semanas en transmisión, con todas las restricciones que tenemos, con todo el cuidado que tenemos, pónganse en contacto simplemente con nosotros para poderles dar un poco más de información, poder tener la manera de poder servirlos en esa inquietud, o poder de alguna manera también saber qué es lo que Dios tiene para ustedes en ese sentido. ¿Sale? Así que esperamos que se pongan en contacto con nosotros. Lo que sí les anticipamos es que no vamos a apresurarnos a abrir, a poner en riesgo algunas de estas cuestiones, y no es por falta de fe, es por un sentido de responsabilidad y de querer de verdad que las cosas funcionen como Dios nos va a ir dirigiendo. Pero bueno, vamos al mensaje hoy día. Hoy quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 4 y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente un versículo conocido que de nuevo vamos a buscar que Dios nos permita profundizar y nos permita recibir. Efesios capítulo 4 verso 30 dice: no entristezcan al Espíritu con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente justamente por la claridad que tiene el versículo aquí. No entristezcan al Espíritu con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Esta es una escritura que enfatiza de una manera muy especial, de una manera muy importante, enfatiza la parte de el sentimiento de la tristeza. Es interesante. Yo quisiera preguntarte, yo sé que hay gente que particularmente en situaciones como las que estamos viviendo
quizás están experimentando el peso de ese sentimiento feo que es sentirse triste, sentir tristeza. Y si tú has sentido realmente tristeza, sabrás que es un peso en el alma, es un sentimiento de dolor en el ánimo particularmente. Es un sentimiento que sí termina por traer un peso y traer dolor a el alma de nosotros. Es algo difícil de explicar, pero podemos entenderlo como un peso. Aquí lo que se me hace muy interesante a mí del pasaje es entender que Dios lo siente, que el Espíritu lo siente, y que la Escritura nos está dando una advertencia de no entristecer al Espíritu. Fíjense qué interesante es eso, porque si tú has experimentado tristeza, sabrás que se provoca. Es decir, que la tristeza es algo que regularmente viene cuando hay una pérdida, cuando hay un despojo, cuando hay algo que nos deja un vacío, que nos deja de alguna manera esta sensación literalmente de pérdida o de despedir algo. Insisto, lo que se me hace muy interesante para mí es que hay un llamado de la Escritura a no entristecer. La versión Reina Valera dice no contristar, es decir, no provocar tristeza al espíritu. Y trae, para aquellos que son entendidos de esto, se refiere al Espíritu de Dios, pues claramente menciona la E mayúscula en el escrito del Espíritu. Y bueno, lo que me resulta a mí interesante es esto: ¿qué puede ser en nuestra manera de vivir que le pueda provocar este dolor, este peso al Espíritu de Dios, a Dios mismo? ¿Qué es lo que puede traer para nosotros estos sentimientos y estas emociones que nosotros experimentamos y que a mucha gente realmente le pueden capturar por mucho tiempo, impedir avanzar, impedir lograr cosas? Porque la tristeza es real, porque la tristeza es algo que, insisto, afecta el alma, enferma a veces los pensamientos, contamina las cosas en nosotros. Y claramente entiendo que vivimos en un tiempo donde este sentimiento quizás está en unas estadísticas muy elevadas. Entiendo que en estos tiempos la tristeza realmente es el habitante en la vida de muchas personas que luchan con este sentimiento. Pero hoy de nuevo quiero llamar tu atención a que la advertencia es que no lo provoquemos nosotros, ya ni siquiera nosotros entre nosotros mismos, sino no lo hagamos con el Espíritu de Dios. Y eso es algo que debe llamarnos muchísimo la atención. Y claro que entiendo que si lo interpretamos a las carreras, claro que entiendo que si lo ligamos rápido a toda la frase que dice que no entristezcamos al Espíritu con la forma en que vivimos, todos podemos entender de una manera muy clara y rápidamente decir, bueno, es que es cierto, hay maneras en las que vivimos que provocamos esta tristeza a Dios. Las personas más religiosas hemos crecido a veces en ambientes donde nos han dicho que cada que hacemos algo mal, que el pecado, que respondemos a una situación con pecado, con nuestro pecado, bueno, entristecemos el corazón de Dios. Yo crecí en un ambiente donde este era un lenguaje constante, ¿no? Si tú cometías un error o simplemente abiertamente tenías una explosión de ira, etcétera, etcétera, siempre había alguien que decía, ten cuidado porque eso entristece el corazón de Dios. Y podemos quedarnos con eso, y sí, podemos predicar sobre eso. Hoy pudiera yo animarte a que tengas cuidado en tu manera de vivir. Pero lo que es interesante en el pasaje es esta pregunta: ¿se refiere realmente este versículo a nuestra manera de vivir pecaminosa? Porque déjame te digo algo, sin menospreciar el pecado, obviamente Dios nos conoce y Él sabe de antemano que somos por naturaleza pecadora. De hecho, todo el plan de Dios, todo el rescate, todo el evangelio está enfocado en que el pecado mengüe en nosotros para que la vida espiritual crezca. Pero a Dios no le sorprende nuestro pecado y tampoco le entristece. Hablando literalmente del texto que estamos viendo, eso, hay algo más.
hay algo más que le da un sentido totalmente diferente a este versículo, y es de lo que justamente quiero enseñarte hoy día. ¿Qué provoca realmente que el Espíritu de Dios se entristezca? ¿Qué provoca que nosotros contristemos el Espíritu Santo? Y como siempre, la única manera de saber exactamente qué significa esta expresión es tratando de meternos a la raíz de las palabras que están escritas en el original. Siempre lo he dicho, lo vuelvo a mencionar, familia, nuestras traducciones, el lenguaje de cualquier idioma en el que se traduzca la Biblia, corre el riesgo de a veces restarle un poquito a la intención con la que se hablaron las cosas, con la que está expuesto ahí. La Biblia no está en el original, en la Reina Valera, porque también hay mucha gente que se pelea hoy día por el uso de diferentes versiones, dándole un nivel espiritual más alto a la Reina Valera, a las traducciones más viejas, como que le damos un peso de santidad a eso. Recuerden, son también traducciones, y también corrieron el riesgo de perderle un poco en el sentido de lo que la palabra significa. Ahora, quiero entonces leerte cómo se lee el original, hablando de cómo está escrito este texto, Efesios capítulo 4, verso 30, porque ahí es donde nos da todo lo que necesitamos comprender y hoy día retarnos en esta escritura. El original dice lo siguiente, Efesios 4:30, debería de traducirse literalmente así: no pongan límites, escucha esto, no pongan límites al alcance de Dios, porque eso entristece al Espíritu. Hay una enorme avenida, todo un océano que se hable cuando entendemos lo que puede implicar una sola palabra, un no, que nuestra traducción se limitó a decir no pongan triste al Espíritu de Dios, no lo válgame, estoy batallando con mi lengua ahora, no lo contristen, ¿ok? A simplemente entender que la raíz de la palabra tiene una intención también. Cuando dice no pongan límites, escucha, al alcance de Dios, porque eso entristece al Espíritu. Quiere decir entonces que lo que entristece a Dios es que nosotros le pongamos un límite. Haz un ejercicio ahorita para meter esto en tu cabeza, en tu corazón. Familia, no pongas límites a Dios, porque eso lo entristece. Ponerle un límite a Dios provoca que el Espíritu se sienta triste, se contrista. Entonces el tema cambia por completo cuando nosotros podemos evaluar por qué la Escritura dice que no sea con nuestra manera de vivir. No contristen al Espíritu Santo de Dios poniéndole límites a Dios. En otras palabras, y para parafrasear esto, el impacto que esto tiene es el siguiente. Escucha, lo que realmente pone triste a Dios es que tú pongas a Dios en una caja, en tu manera de entenderlo, en tu manera de verlo, en tu manera de orarlo, en tu manera de honrarlo, en tu manera de obedecerlo, en tu manera de buscarlo. Lo tienes puesto en una caja de creencias o en una manera limitada, por lo cual Dios se siente realmente triste de que su grandeza nosotros hagamos en nuestra manera de vivir algo que lo limita. Así que hoy quiero hablarte de que no le pongas límites a Dios, porque Dios se entristece cuando nosotros hacemos eso, escucha, en nuestra manera de vivir. Yo sé que para muchos de nosotros el debate es eso, es decir, claro, o muchos otros estarán diciendo en este momento, claro que yo no le pongo límites a Dios, yo sé que Él es excelso, que Él es soberano, que Él es maravilloso, que Él es extraordinario, y podemos hablar, ¿me entiendes? Lenguaje que sea sublime, hablar del santo de santos, el 3 veces santo, y podemos llenarnos nosotros de un lenguaje que sí proclama
maravillas y cosas gloriosas de parte de Dios, pero el problema es cómo vivimos a la luz de eso. Si nosotros vivimos llenos de temor por las cosas que ocurren a nuestro alrededor y terminan por abrumarnos la información, las noticias, lo que el mundo dice, en lugar de ir y volvernos a predicar lo que Dios es, y estamos entonces limitando a Dios. ¿Ustedes realmente creen que Dios no puede hacer así y toda esta pandemia irse? ¿O son de las personas que siguen orando fervientemente? Sí, pero diciéndole a Dios: Señor, que la ciencia encuentre una vacuna pronto, porque me urgen unas vacaciones y no puedo viajar. Estamos limitando, de nuevo voy, en nuestra manera de vivir nuestra fe, en nuestra manera de vivir nuestro cristianismo, en la manera de vivir nuestra cotidianidad. Limitas a Dios, pues el resultado está aquí. ¿Sabes qué haces? ¿Sabes qué provocas? Tristeza en el corazón de Dios. Nosotros podemos muy fácilmente limitar a Dios en nuestra manera de vivir. La pregunta entonces para mí es: ¿qué tan limitado tenemos a Dios en nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo hoy estas circunstancias, toda esta situación que estamos viviendo? ¿Cómo la estamos viviendo? ¿La estamos viviendo poniéndole límites a Dios? ¿Estamos creyendo? ¿Estamos dudando? ¿Estamos respondiendo con temor, con angustia? ¿Y estamos reduciendo la soberanía, el control, todo lo que Dios es, a toda esa información? Y hemos llegado a conclusiones. A lo mejor no las verbalizamos, a lo mejor no las decimos, pero quizás en la manera en la que estamos viviendo estamos realmente limitando a Dios, diciendo: Dios no se interesa en esto, Dios no está oyendo nuestra oración, Dios tiene límites, Dios no va a poder con el COVID, Dios no va a poder con la economía, con la crisis mundial que se viene. Económicamente, familia, hay que ponernos a ayunar y orar para que Dios le traiga mayores trabajos. Escucha, Dios, por ese tipo de conclusiones que le dan forma a nuestra vida, ahí es donde hoy la palabra nos dice: no entristezcas, no contristes al Espíritu poniéndole límites a Dios. El apóstol Pablo hace un trabajo extraordinario en toda la carta de Efesios. Y si tú sigues leyendo el contexto, de hecho un capítulo antes, uno de mis versículos favoritos, el capítulo 3, verso 20, habla precisamente de que Dios es capaz de darnos, hacer, provocar más allá de lo que inclusive nosotros tenemos la capacidad de pedir, lo que nosotros nos atrevemos a pedir. Pablo está empujando a la iglesia en Éfeso, y de paso a nosotros, obviamente, a que no pongamos límites a Dios, a que nos demos cuenta que la vida que nosotros tenemos siempre será el resultado de la fe que nosotros vivimos, no la que creemos, la que vivimos. Por eso me encanta que la traducción de la nueva traducción viviente, que es la que elegí leer hoy día de entradas, claramente refleja que la tristeza del espíritu está ligado a nuestra forma de vivir. Está ligada por completo a nuestra forma de aplicar las verdades de Dios. Así que di conmigo: no pongas límites. No voy a poner límites a Dios, porque lo entristece. Y espero te atrevas a decirle: si yo no le voy a poner límites a Dios, porque eso lo entristece. Preguntas entonces: ¿estamos limitando a Dios en la manera en la que estamos viviendo hoy día? La manera en la que estoy respondiendo ante esta pandemia o ante cualquier evento inédito que tengo que enfrentar, borro a Dios de la película, y el miedo, la angustia termina por hacerme vivir a mí de una manera que entristece. Pongo triste a Dios. Wow. Voy a hacer un ejercicio antes de venir aquí y decir: entristecer al Espíritu Santo. Cada que algo te sale mal, cada que algo que te sorprende, aunque sea doloroso, aunque sea trágico, aunque sea tremendo, inmediatamente tu respuesta es ponerle límites a Dios y decir: ya Dios me abandonó. Porque es una conclusión común.
O inmediatamente respondemos a sentir que la vida se nos acaba porque perdimos eso. ¿Y Dios dónde está ahí? ¿Estás poniendo límites a Dios? Hoy quiero llamar tu atención a que pongas intención en tu manera en la que vives, y simplemente hoy te ocupes de decir si estás poniendo a Dios en una caja, en tu caja. Obviamente, insisto, no estoy minimizando las manifestaciones de pecado que también entristecen a Dios, obviamente, como las que entristecen a un papá con los hijos que responden en desobediencia o en ingratitud o en falta de respeto. Yo entiendo todo eso, pero hoy enfoquémonos en los límites en los que podamos estar poniendo a Dios. No debemos limitar a Dios en nuestra vida en nada, familia, en nada. Y sabes, una de las grandes tragedias que sigo encontrando en la iglesia, en el cristianismo, en la enseñanza, en los diferentes modelos de fe o de iglesia que existen, es una inmensa facilidad para limitar a Dios. No, Dios no va a hacer eso, porque eso no es bíblico, hermano. Dios, en la Biblia nunca Dios hizo algo como eso. Pero se nos olvida que Dios es Dios, y que a veces en el mismo celo del cuidado de la Biblia o de la doctrina, se nos olvidan textos bíblicos que están aquí, que dicen, por ejemplo, y quiero que pongas atención con eso, que no todo está escrito porque no cabrían en la Biblia. Y puedo entender a la gente que en el celo defiende, no es bíblico, hermano, eso Dios nunca lo ha hecho, pero pones límites a Dios con eso, entendiendo que Dios es el Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que en él existe, que Dios no pueda crear algo que tú y yo no conocemos, que la ciencia no conoce, como las miles de galaxias que hay todavía por descubrir, y que mañana será noticia, y que será también el sueño de los inversionistas, no sé, a cualquier producto, cualquier cosa. De verdad, estamos viviendo de una manera en la que honramos la grandeza ilimitada de Dios, o somos gente formada a ponerle límites a Dios. Hoy te quiero retar, no debes limitar a Dios en nada en tu vida. Muchos de nosotros, esa es la razón por la que no experimentamos bendiciones que otros tienen y que otros viven. Esa es la razón de la frustración de muchas personas que dicen, bueno, Dios a mí nunca me ha bendecido con eso. Hay que evaluar si no estamos limitando a Dios en nuestra manera de verlo, incluso en nuestra manera de orarle, incluso en nuestra manera de cantarle. A mí me frustra un poquito, y debo de comentarlo, pero me frustra un poquito la gente que siempre pone límites a la alabanza o a la adoración, que no se siente libre de sonreír incluso ante una buena palabra en la Biblia, ante una buena predicación, porque no es santo eso, hermano, es faltarle el respeto. ¿No estarás limitando a un Dios ilimitado? ¿No estarás con tu manera de alabar limitando la propia intervención de Dios en tu vida? Porque la Biblia parece enseñarnos una y otra vez que la fe provoca milagros. Y existe una palabra ahí maravillosa que hay, sobrenatural. Dios es Dios. Hoy quiero retarte, saca a Dios de tus límites, déjalo moverse en lo ilimitado. Hoy de verdad creo que no necesitamos una palabra más real que esta. Saco a Dios de mis propios límites para dejar lo que sea el ilimitado que es. ¿Sabes? Él es el que pone límites a nosotros, nunca Él. Y una de las cosas que nosotros solemos hacer es meter a Dios en una caja. Mira, lo quiero enfocar en eso, porque es meter a Dios en una caja realmente, y pensar que Dios solamente hace eso que hay ahí, porque es lo que yo entendí, eso así me enseñaron a mí, eso es lo que me enseñan todavía, eso es lo que me dicen a mí que Dios hace, y esto que está afuera no es de Dios, esto Dios no lo hace. En otras palabras, ese es nuestro reto. De una manera muy natural, por nuestra manera pequeña, sí limitada, nosotros
traemos a Dios a nuestra manera de pensar. Así que te voy a mencionar ya para concluir con estos dos maneras en las que regularmente nosotros ponemos a Dios límites o lo metemos a una caja. Lo primero es entender que son nuestras propias creencias y tradiciones. La Biblia no limita a Dios, son las creencias, son las tradiciones, aún bíblicas, las que pueden ponerle un límite a un Dios ilimitado. Y quiero ilustrarte esto con la historia de Lázaro y toda la intención de Jesús de romper con límites. Porque vinieron un día a hablarle a Jesús sobre su amigo. Su amigo estaba enfermo de gravedad, le pegó el COVID. En aquel tiempo quizás la enfermedad más gacha que había en aquel tiempo, ándele, a su amigo Lázaro le cayó. Y mandan a alguien a hablarle a Jesús y mandan decirle: Jesús, su amigo está por morir. Y Jesús dice: wow, sí voy, pero no hoy. Y así lo hace por 3 distintos días. Varios días después, Jesús decide ir, pero era tarde. Lázaro había muerto, y el mismo relato bíblico menciona que ya tenía 4 días muerto. Es decir, que Jesús postergó, retrasó su respuesta a la crisis de sus propios amigos, de Lázaro, de María y de Marta, que eran gente que ellos amaban muchísimo. Cuando Jesús llega a la escena, todo el mundo llora y él pide que remuevan la piedra. Y ahí es donde salen precisamente a luz cómo podemos nosotros limitar al Señor con nuestras creencias y con nuestras tradiciones. Porque cuando Jesús llega y pide que remuevan la piedra, los argumentos empezaron a ser más pesados que la orden. Jesús dice: remuevan la piedra, y lo primero que ellos dicen: Señor, han pasado más de 3 días. Déjame te explico que una de las creencias funcionales de aquel tiempo, una creencia era que un muerto podía resucitar siempre y cuando fuera dentro de los primeros 3 días, no 4. Así que Jesús aprovecha para romper un límite. Lo primero que Jesús hace es esperarse para romper y retar los límites de una creencia que ellos tenían. Jesús planeó esto. Sí, se oye feo si tú quieres y decir, pero provocó la muerte, provocó el dolor, sí, pero Jesús le interesa romper límites. Resucitó a Lázaro, sí, pero lo resucitó fuera de la caja. Cuando Jesús les pide mover la piedra, el argumento y la creencia era: no, ya es tarde, Señor, te tardaste muchísimo, ya han pasado 4 días. Esta es nuestra caja, Señor. Si hubieras llegado antes, sí, pero no, porque la tradición dice que ya chupó faros Lázaro, ya no hay nada que hacer. Y estaban queriendo meter a Jesús a la caja de sus creencias y de sus tradiciones. Yo quiero que tú entiendas que Jesús siempre honra la fe que rompe límites. Yo quiero que tú entiendas y vivas así, comprendiendo que lo que Jesús siempre honrará, le provocará, escucha esto, no la tristeza de ponerlo dentro de la caja, sino lo provocará la alegría de sorprender y de hacer algo sobrenatural. Lo contrario, lo opuesto, es cuando no le pones límites a un Dios que no los tiene. Y este es el reto que tenemos en la fe. Este es el reto real. Yo no sé en qué caja metiste ya tu vida, tu situación, tus finanzas. Es muy posible que tú sigas argumentando que crees que ya no hay nada que hacer con tu futuro. Estoy arruinado. Mira, esta pandemia se llevó mi negocio. Esta pandemia arruinó mi economía. Y estás pensando precisamente que Dios es incapaz de cambiar eso en tu historia. Tengo que retarte a decirte: no metas a Dios en tu cajita, porque Dios puede, escúchame, darte todo un cambio en tu historia relacionado a tus finanzas, relacionado a tu economía, relacionado a una puerta enorme que se puede abrir cuando parece que una se cerró. El límite para ti puede ser lo que está pasando.
Pero para Dios no. Tú necesitas levantar tus ojos y necesitas volver a mirar que tienes el honor y el privilegio de ser hijo de un Dios ilimitado. Así que busca en tu lenguaje todos los no puede el Señor que hay. Y estoy seguro que vas a encontrar varios. Mira, en un ejercicio honesto, yo debo decirte que muchas veces he limitado a Dios. Y ahora entiendo y me duele saber que provoqué tristeza al Espíritu justamente por poner un límite a Dios. ¿Cuántas veces no dije? ¿Cuántas veces tú no has dicho? Yo creo que Dios no va a hacer esto. Y ¡pum! Dios nos sorprende. Yo lo que quiero que te des cuenta es que hay una revelación amorosa de parte de la Escritura de decirnos: no lo hagas. Tú no quieres ser motivo de que el Espíritu de Dios esté triste. Tú lo que quieres es ser un detonante para que el Espíritu Santo se mueva. Tú lo que necesitas es vivir una manera de vivir donde Dios sea tan libre de hacer contigo y con todo tu alrededor lo que le dé la gana, en vez de que tú seas el factor de restringir, en vez de que tú seas el factor de condicionar o de estancar cosas. Es ahí donde muchos de nosotros estamos regándola y gacho, porque limitamos a Dios en lo que Él puede hacer. En otras palabras, tenemos una fe chafa, una fe metida en creencias y en tradiciones, que a veces todavía tenemos la osadía de decir: porque la palabra de Dios eso dice. Y no hemos entendido que la misma palabra de Dios dice que Dios no tiene límites, que Dios hace lo que le place. Y la dificultad que tenemos muchos de nosotros es perdernos pues de la experiencia de una vida creciente, de una vida abundante, de una vida súper bendecida, porque somos nosotros quienes mantenemos definitivamente triste al Espíritu en lugar de motivado a bendecirlo. Lo segundo es que nos ajustamos a nuestra lógica. Muchos de nosotros no tenemos creencias y tradiciones, pues somos tan inteligentes. A mí eso del cristianismo y a mí eso de la fe, eso es fanatismo. Yo estudié, por eso tengo un título, ¿no? Por eso leo tanto. Por eso yo desde Jesús, desde antes de Jesús, pero también soy gente que le aprendió a Steve Jobs y a no sé, denme títulos de gente brillante a la que nos encanta sacar con citas que parecen darle más peso a lo que Jesús dijo, a lo que Jesús habló, y hablamos de los motivadores de este tiempo, y hablamos de la filosofía de mucha gente, y se nos olvida que al hacer eso y al darle más peso a la mente brillante de un hombre, estamos limitando al Espíritu de Dios. Y muchas vidas de nosotros son tan bendecidas y tan prósperas al tamaño de la mente de Steve Jobs o de cualquier mente brillante en el mundo, en lugar de tener el hambre de ver y vivir y tener las bendiciones del tamaño de un Dios ilimitado. A veces es la lógica, a veces es la naturalidad de decir: oye, por favor, pues esto es para gente inteligente, no necesitas Biblia para entender que estamos viviendo una crisis. No necesitas tener Biblia para saber que se viene una enorme crisis mundial financiera. ¿Por qué? Porque los mercados están colapsados, porque las inversiones están retraídas, porque el círculo de las finanzas está atorado. La gente que debe no paga. ¿Por qué? Pues porque no tiene de dónde cobrar él. Entonces todo el mundo estamos hablando con la filosofía de este mundo, en vez de entender que Dios cambia historias y crea futuros cuando no lo limitamos a la caja de la información financiera. La mujer de flujo que viene relatada en la Biblia es un buen ejemplo también para aprender que la lógica no funciona, porque esta mujer invirtió 12 años todo su recurso, todo su dinero en la lógica. La Biblia dice que usó todo su dinero para visitar médicos, para buscar en la ciencia la respuesta a su problema, y se arruinó, porque hay límites que la ciencia puede lograr, hay límites que el médico siempre va a tener. Y no estoy menospreciando eso, estoy hablando que eso es nuestra lógica natural, eso es nuestro recurso natural, eso es lo que hay en la horizontalidad del mundo. Hoy, insisto, oramos más para que haya una respuesta a que Dios se glorifique trayendo un milagro de todas estas cosas. Pero es la lógica.
Pero la diferencia para esta mujer fue precisamente Jesús y lo ilógico. Porque ni siquiera Jesús oró por ella. Los religiosos dirían es que Cristo la sanó. No, ella provocó, quitando límites a sus propias lógicas, un milagro en su vida. Porque sabrás y entenderás que Jesús ni siquiera oró por ella. Jesús ni siquiera supo cuando esta mujer rompió sus propios límites por la desesperación, por lo que tú quieras, y sacó poder de Jesús. Tampoco tenía lógica. Escucha, nada de eso. Tampoco tiene lógica. Y esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Donde nosotros vemos el diagnóstico de muerte, Dios ve una oportunidad de milagro. Donde nosotros vemos terror por el COVID, Dios ve la oportunidad de mostrar su gloria en esta generación a un mundo que se creía científico, que se creía inteligente y ahora no saben cómo quitar cosas de este mundo. No estoy hablando de la irrealidad de eso, estoy diciendo esto es real, pero se nos sigue olvidando sacar a Dios de nuestra caja y dejarlo ser Dios. Dios ve la oportunidad de mostrar su gloria por medio del COVID, por medio de un gobierno corrupto. Dios ve oportunidades a través de la sequía. Dios ve oportunidades a través del hambre y de la muerte. Dios ve oportunidades a través de la violencia. Dios ve oportunidades a través de la esterilidad, cuando todo eso para nosotros parece el final de un camino. Saca a Dios de tu caja. No le pongas límites a Dios. Tampoco tenía lógica ni sentido que pudieran conquistar una ciudad como Jericó, caminando simplemente alrededor de ella en silencio. No tenía lógica. Pero Dios es un Dios sin límites. Tampoco tenía lógica tener al mar de frente y un ejército poderoso a las espaldas. Y claro que no tenía lógica un mar que cambiaría el ciclo de la corriente, y en lugar de aventar olas hacia la orilla, las hizo contraparte para abrir un mar y salir y rescatar a su pueblo. Claro que no tenía lógica. Así que tienes que aprender a vivir entendiendo eso. Dios no tiene límites. Tú no puedes ponerle límites a Dios, y si lo haces traes tristeza al espíritu. Es lo que Él nos está queriendo decir. No tenía lógica crear una nación inexistente de un ruquito y de una mujer estéril. No tenía ninguna lógica, y lo hizo. No tenía ninguna lógica un día tomar un cuate como Gabriel Orpinel y poderle cambiar su historia y darle la responsabilidad de influir, de discipular, de despertar a una nueva generación para creer un nuevo nivel de fe. Si tú conocieras mi pasado, no tenía ninguna lógica. Pero Dios no tiene los límites que el hombre tiene. Dios no cabe en la caja de la lógica ni de lo imposible. Si hay una caja que dice lógica y tú metiste a Dios en algo donde lógicamente Dios no va a poder hacer nada, sácalo de ahí. Pero si también tienes una caja a un lado donde dice cosas imposibles, lo que Dios no puede hacer, sácalo de ahí. Te reto a que tu fe sea ahí y sea por eso. ¿Dónde puedes estar metiendo a Dios en una caja en tu vida? ¿Sabes? Eso es lo que yo quisiera que repasáramos una vez más. El original, el griego dice: no pongas límites. No pongas límites al alcance, al mover, a la dulzura, al amor, a la sabiduría, a la inteligencia, a la puntualidad, a la provisión, a la sanidad, al alcance que Dios puede tener en la vida de alguien que nosotros dijimos, ese no tiene remedio. No entristezcas al espíritu con la forma en que vives. Ese es nuestro reto. Pero voy a terminar con esto, porque al final la Nueva Traducción Viviente dice: recuerden, una transición interesante aquí, dicen: recuerden que Él los identificó como suyos. ¿Sabes por qué tú puedes tener asombro de cosas
que nunca has visto, que oído nunca ha oído, porque Él ha querido hacerte suyo. Es cierto, hay gente que no tiene mucha esperanza porque ha resistido ser de Dios, porque ha resistido hacer a Dios el Dios de su vida. Pero hoy el Espíritu Santo también quiere que tú recuerdes que tú, si tú has recibido a Jesús, si tú has creído que Él es el Dios hecho hombre, que vino precisamente para rescatarte de lo imposible, para rescatarte y romper con todos los límites en tu vida, perdonarte y darte, ya sabes, todo lo demás. Hoy necesitas tú entender algo como esto. Necesitas entender que si eres suyo, cosas extraordinarias pueden suceder, van a suceder. No le pongas tú un límite a Dios. Hay algo que te tengo que recordar: nosotros somos suyos, Dios no es nuestro. Y a veces actuamos ahí. Déjame explicar esto, porque yo sé que tú vas a decir: mi Dios sí es mi Dios, Él es mi Jesús, sí. Pero estoy hablando que a veces lo tratamos como si nosotros lo armáramos a Él, si nosotros lo definiéramos a Él, y no es así. Nosotros somos suyos. Él dice quiénes somos, Él dice qué necesitamos y Él dice qué hace. Nosotros somos suyos, no Él de nosotros. Y esto significa que yo no defino a Dios. Esto significa que yo no limito a Dios. Esto significa que yo no puedo nunca entender por qué Dios, o cómo, con qué autoridad puedo decir que Dios no cruce ese límite. Claro que Dios cruza ese límite. Tú y yo podemos dejar de ir tras una prostituta por su manera de vivir, pero Dios fue por ella. Tú y yo podemos seguir resistiendo a la gente que, endurecida en su corazón, sigue amándose entre el mismo sexo y teniendo todas estas cosas, y podemos seguir diciendo: vamos a pelear esta batalla contra los inmorales. Y sí, pero no es así. Vamos a dejar que Dios se glorifique a través de lo que Él quiere hacer. ¿Cómo? Tú y yo vamos a amar, tú y yo vamos a ser el Jesús más cercano para la gente. Y sí, nosotros tenemos entendimiento, nosotros tenemos el razonamiento de una revelación bíblica que nos dice que Dios no diseñó eso. Pero hay gente que no lo sabe y no lo cree. ¿Y sabes por qué no lo sabe y no lo cree? Porque nosotros hemos fallado a veces en modelarlo allá. Recuerda que Él te identificó como suyo, vive como un suyo. No le pongas límites a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, el reto está, Señor, en nuestro lado por completo. El reto seguirá siendo, Señor, ¿qué tan limitado podemos orar, podemos conocerte? ¿Qué tanto tiempo? Fíjense lo que voy a orar, familia. Pero ¿qué tanto tiempo le dedico a crecer en mi conocimiento de un Dios para que mis propios límites de Él se caigan? ¿Qué tanto lo dejo que las experiencias que Él quiere darme sucedan porque no le pongo un límite? ¿Y cuáles me pierdo porque le he puesto tantos? La labor de la iglesia no es limitar a Dios, no es meterla a un templo, no es meterlo a una doctrina, no es meterlo a un reglamento, no es meterlo a una institución. Es proclamar que Dios no tiene límites, que Él es soberano, que Él reina por sobre todas las cosas. No hay poder, no hay principado, no hay potestad en este mundo que esté por encima de Dios. Que lo entristecen muchas maneras de vivir, sí. Pero ¿sabes qué entristece al Señor más de su iglesia? Que lo encerremos en nuestras propias límites, creencias, tradiciones, doctrinas, y estemos privando a muchísima gente de experimentar un Dios ilimitado que puede ir por ellos cualquiera que sea su situación. Señor, asómbranos más. Haz lo que tengas que hacer en este tiempo, en esta generación. Sigue asombrándonos, Señor, con tu poder y con tu gloria. No queremos ponerte límites nosotros. Tú eres quien puede poner los límites para nosotros, pero nosotros nunca poner límites a ti. Así que, Señor, asómbranos con esa libertad maravillosa
y sigue haciendo y provocando las cosas que tienes para nosotros. En Jesús oramos, en Jesús oramos. Amén y amén. Familia, qué bueno que estuviste conectado hoy día. Espero que la palabra te haya dado un empujón a creer más, a evaluar aquellas cosas que de verdad pueden ser la razón por la que sientes que Dios está triste contigo. Y sí, la Biblia es clara: no lo entristezcamos, no provoquemos que Él esté triste a causa de algo que nosotros limitemos en Él. Quiero recordarles entonces que los esperamos aquí el domingo en nuestra transmisión online a punto de las 11 de la mañana. Vamos a seguir haciendo iglesia, vamos a seguir llegando a que tú tengas tu contexto para seguir escuchando a Dios, pero te toca a ti responder, te toca a ti vivir tu fe, te toca a ti empezar a decirle a Dios: Señor, yo voy a responder esta palabra y papi, voy a creer que lo que viene es mejor, que lo que viene llega más pronto de lo que yo pensé. En Jesús oramos. Amén y amén. Nos vemos entonces en nuestra transmisión el domingo en punto de las 11 de la mañana. Sean todos muy bendecidos.